Venga, hoy vamos a explicar cómo medir ángulos sin utilizar el transportador de ángulos. Todos sabéis que hay una regla para medir ángulos, que es un semicírculo, así, en el que podemos medir cualquier ángulo. Pero, aparte de esto, nosotros necesitamos saber cómo medir algunos ángulos relacionándolos con otros, de los que sí que sabemos la medida. Primero, medidas básicas de ángulos que conocemos. Tenemos que saber que el ángulo recto, que ya quedamos el otro día que era este ángulo que hace como suelo y pared, que es también el que se produce al cruzar dos rectas perpendiculares, este ángulo de aquí mide 90 grados. ¿Vale? Sabiendo esto, a partir de aquí podemos ir deduciendo más medidas. Por ejemplo, el ángulo llano, que era este de aquí. Este ángulo desde aquí hasta aquí. Si te fijas, este ángulo, si pones aquí un ángulo recto, es como si hubiese un ángulo recto aquí y otro ángulo recto aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Este y este. Es decir, un ángulo llano es la suma de este recto más este recto. ¿Lo veis? Para hacer todo este ángulo de aquí, es como si hago este primero y luego le sumo este después. ¿Cuánto mide este ángulo recto? 90. ¿Y cuánto mide este ángulo recto? 90. Si sumas 90 y 90, te da que el ángulo llano son 180 grados. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Y qué ángulo tendrá? Pues una vuelta entera. ¿Vale? Empezar aquí y dar la vuelta entera. Pues si nos dibujamos aquí, se puede hacer de varias formas. Si lo ves como ángulos llanos, tendrías un primer ángulo llano hasta llegar aquí, que serían 180 grados, lo hemos visto antes, y ahora desde aquí para dar la vuelta entera es como si hubiese otro ángulo llano boca abajo. Entonces 180 de este más 180 de este, 360 grados, ¿vale? 180 más 180, con ángulos llanos. ¿Y si lo hiciéramos con ángulos rectos? Porque si os fijáis, si hago aquí la cruz con dos rectas perpendiculares, tengo un primer ángulo recto de aquí a aquí, que son 90, otro ángulo recto de aquí a aquí, que son 90, yo tendría la media vuelta, 90 y 90, 180, otro ángulo recto para llegar aquí, 90 más, y van 3, y otro ángulo recto para terminar de dar la vuelta entera. Tengo 4 ángulos rectos de 90. Si haces 90 por 4, o lo que es lo mismo, 90 más 90 más 90, te da también 360. ¿Lo veis? A base de sumar o restar ángulos, podemos ir conocidos, podemos sacar ángulos que no conocemos. Más ejemplos. Aquí os he dibujado un ángulo recto, que ya sabéis que tiene, le ponemos este simbolito, y con ese simbolito ya sabemos que mide 90 directamente sin necesidad de escribirlo. Y aquí os he dibujado unos ángulos importantes también. Son ángulos de 30 grados, que son los que vienen en esta herramienta que se llama cartabón. Este ángulo más pequeñito de aquí, en un cartabón siempre mide 30 grados, y este de aquí, este ángulo, siempre mide 60. ¿Veis? Si lo ponemos aquí, ese ángulo de ahí mide 30 grados. Entonces podríamos escribir que de aquí a aquí hay 30 grados. Los ángulos de 30 y de 60 salen muy a menudo. Este otro, que lo he puesto aquí, ¿veis? Hemos quedado que serían 60 grados. Quiere decir que de aquí a aquí van 60 grados. Claro, entonces, ¿cuánto valdrá este ángulo de aquí que nos queda en medio? Pues si de aquí a aquí mide 30 y de aquí a aquí mide 60, este tiene que medir 30 también, porque 30 más 30 son 60, ¿vale? ¿Y cuánto medirá este de aquí que nos falta? Pues si el ángulo recto mide 90 y de aquí a aquí mide 60, ¿cuánto nos falta para llegar a 90? Pues 30 más, ¿no? 60 y 30 suman los 90 del ángulo recto, ¿vale? Esto sale bastante. Lo mismo, pero ahora en lugar de contra un ángulo recto frente a un ángulo llano. Si sabemos que este mide 30 grados, ¿cuánto medirá este ángulo obtuso de aquí?
Pues si sabemos que en total el ángulo llano tiene que medir 180, ¿cuánto medirá esto? Pues puedes hacer a 180, le quitas 30, ¿vale? ¿Y cuánto nos queda? Pues 150. Este ángulo medirá 150, ¿lo veis? 30 más los 150 de este ángulo que he calculado yo, hacen los 180, que sería el ángulo llano. Y en este ejemplo de aquí, ¿cuánto medirá este ángulo de aquí? Pues si el ángulo llano este tiene que medir 180 y este vale 60, si a 180 le quita 60, ¿cuánto nos queda? 120, ¿no? Este ángulo mide 120, ¿veis? 60 más 120 hacen los 180 del ángulo llano, ¿veis? Hemos sacado estos restando. Más ejemplos. Este de aquí, un ángulo recto de 90 que lo hemos partido por la mitad. Si lo partimos por la mitad, ¿cuánto medirá cada ángulo? Pues 90 grados dividido entre 2, que son 45, ¿vale? 45 y 45. Este ángulo de 45 también es importante y es el ángulo que marca la escuadra. Esto de aquí es una escuadra, que es el que tiene los lados iguales, y este ángulo es de 45 grados. ¿Veis? Si lo ponemos aquí, 45 grados. Recordad, escuadra, lados iguales, 45 grados. Cartabón, el que tiene un lado más largo y un lado más corto, 30 grados y 60 grados. Vale, y este para acabar. Vamos a imaginarnos que nos piden este ángulo de aquí, que no lo conocemos. No sé cuánto vale, pero yo sí que sé que este mide 45. Entonces, como yo sé que el ángulo llano de aquí a aquí son 180, ¿cuánto medirá este? Pues 180 menos 45, ¿vale? Lo hacemos aparte si queréis. 180 menos 45, de 5 a 10, 5, me llevo 1, 4 y 1, 5, a 8, 3, y de 0 a 1, 1, ¿veis? 135. Entonces, este ángulo tiene que medir 135 grados, porque 45 más 135 me dan los 180 que mediría el ángulo llano. Muy bien, con esta explicación vamos a intentar hacer en casa este ejercicio, ¿vale? Os lo pongo aquí, lo copiáis en vuestra libreta en casa, le dais la pausa al vídeo, copiáis los ángulos, no hace falta hacerlos exactos, si tenéis escuadra y cartabón lo podéis utilizar, pero si no, simplemente es importante que el número te dice el ángulo que tiene, no hace falta tampoco que esté perfecto, ¿vale? Sí, entonces, copiad los ángulos y se trata de que digáis qué ángulo es el que he marcado aquí, con una interrogación, haciendo lo que hemos hecho antes, sumando o restando a partir de ángulos conocidos.